Bueno, estamos con la persona ideal. Feliz día para ella y en ella a todas quienes disfrutan de esta hermosa profesión en el Día de la Fonoaudiología, Belén Alonso. Hola, Belu. Hola, muchas gracias. Hola, Belu. Y Gracias. feliz día, feliz día. Feliz día. Gracias, Sí. gracias. Y yo aplaudo así a todas mis colegas y colegas, varones también, porque hay sí. fonos varones. Así que hermosa Bien. la fonoaudiología. Hay muchos fonos aquí en el pueblo, en la zona, Belén, en el interior. Sí, sí, Ajá. actualmente somos muchos. En Verne somos 6 Ajá. y yo creo que en el pueblo ya somos como 10, 11 fonoaudiólogos trabajando. Bien. Y en la zona hay muchísimos, pero porque la demanda aumentó muchísimo. Así que muchos fonos. Y si hubiera más, también tendrían trabajo porque se necesitan. Se necesitan. Así que hay muchos y bienvenidos sean también todos los que quieran estudiar y seguir esta carrera porque como tenemos cada vez más información y más cosas, la demanda va creciendo. Así Bien. que está muy bueno, muy bueno. ¿Desde cuándo este amorcito por la fonoaudiología? El amorcito empezó cuando yo era adolescente, que acompañaba a mi primo, Ahora, Nico. hace un par de meses. Sí, un par de meses. Yo acompañaba a mi primo a su terapia a Córdoba. Y ahí me empezó a gustar El famoso amiguito nuestro. el famoso amigo que ama venir acá a la radio. Nico. Nuestro Saludos amigo para Nico. Sí, ahí empezó el amor por la fonoaudiología. Yo no sabía qué era, yo lo acompañaba simplemente a Nico y ahí jugábamos. Yo entraba a las sesiones y jugaba con su fono y ahí empezó. Y después yo estaba decidida que iba a estudiar medicina, hice el curso de preingreso en medicina, todo. Y en enero, febrero decidí, me voy a anotar a fonoaudiología. Y a último tiempo dejé todo, hice el ingreso a fono, ni dudé, nunca, después de haber estudiado para medicina y todo, me decidí y hice el ingreso de fono. Y bueno, y una locura. Estudiar no es ni el 1% de lo que después es recibirse y empezar a trabajar y empezar a conocer la cantidad de ramas y cosas que uno puede hacer. Es increíble, increíble, increíble. Belu, Sí. si tuvieses que elegir, ¿cuál fue ese punto mágico que te terminó de convencer de decir sí, lo voy a estudiar? ¿Qué te atrapó para llegar a estudiar fono? Creo que el amor, el gusto, la dedicación que tengo mucho por los chicos, como que quería, si bien me gustaba algo así como de servicio, de salud, de humanidades, pero creo que también me llevó mucho esto de poder trabajar con niños. Eso creo que fue como el punto que me hizo decidir por fonoaudiología, porque tampoco si hay algo específico no lo sé. Creo yo que puede ser eso, que me decidí y arranqué, pero creo que fue eso, el trabajar con niños. Eso fue lo que me atrapó para decidirme. La primera, bueno, vos lo acompañabas a Nico a sus sesiones y entrabas, digamos, también como parte de la terapia. Qué generosa también esa profesional, ¿no? Porque conquistó en vos o despertó en vos esa conquista por este servicio. Tal cual, re generosa, y yo después no tuve más la posibilidad de hablar con ella. Ajá. Y este año hice una supervisión con ella por un paciente. Y ahí le conté mi experiencia, que gracias a esos momentos en que yo pude ingresar a su sesión y ver cómo jugaban y cómo trabajaban, yo decidí estudiar fonoaudiología. Esa fue como la experiencia, porque la verdad es que no era conocido, no era una profesión conocida. Es más, cuando yo me recibí, creo que aquí había solo una fono, pero que no ejercía de fono. Así que, y la fono que trabajaba acá en Río Primero venía de Montecristo, Sandra, que después yo también trabajé muchos años con ella. Entonces fue como muy nuevo, y yo agradecí haber podido tener esa experiencia para conocer la fonoaudiología. Ha entrado el fotógrafo. El fotógrafo. Bien, hagamos Muy de bien. cuenta que no hay nadie. Lo vamos a ignorar. Sí, ni lo miremos. Ni lo miremos. Belu, nos comentabas que uno se queda con fonoaudiología, pero hay distintas y diferentes ramas. ¿Cuáles son Muchísimas. esas ramas? ¿Cuáles son esas muchísimas? Muchísimas ramas, que si bien
uno cuando estudia y después se recibe se empieza a especializar, pero uno no puede dejar de ver como el abordaje integral. Las ramas dentro de la fonoaudiología son la audición, la comunicación, el lenguaje, la deglución, todo lo que es el trabajo con la fonoestomatología, que implica cráneo, cabeza, cara, cuello, la masticación, la deglución, la alimentación, el habla. Y uno dice, pero comunicación, lenguaje, habla, y en realidad se pueden dividir las tres lo más bien en las áreas. Nos reímos. Sí, sí, porque no lo podemos dejar pasar. No, no. Bueno, De pocas palabras. esto es radio, televisión en vivo y hay algunos que se golpean. Sí, sí. Mientras, perdón, licenciada, perdón. Sí. No se puede dejar pasar este momento. Si el fotógrafo se lleva la mesa puesta, nosotros tenemos que decirlo, no puede ser. Encima le doy. Déjelo, venga acá, devuelva a la mesa, por favor. Se ha dejado la costilla acá. Bien, perdón. Belu, No, está súper bien. interesante lo que decías. Realmente uno no dimensiona la cantidad de partes o la cantidad de ventajas que significa contar con una buena supervisión, valoración de esta área, ¿no? Que es la fonoaudiología. Sí, claro, porque uno se termina quedando únicamente con el habla, nada más. Claro, Tal cual. Nada sí, más. sí, y, sí, y vemos, sí. según nos vas contando, que es mayor a todo eso, es más abarcativo. Es súper abarcativo. La fonoaudiología tenemos el placer de que podemos intervenir desde un bebé recién nacido, recién, que no puede succionar, que no puede respirar, que no sabe cómo movilizar sus órganos para alimentarse, hasta la ancianidad, digamos. Una persona que ha tenido alguna dificultad también en la alimentación, para comunicarse, para hablar. Entonces es súper rico, súper amplio. La parte auditiva también llegan consultas desde que nacemos, porque ahora ya por ley todos los bebés que nacen tienen que hacerse los estudios auditivos, y también hasta adultos mayores, cuando vamos perdiendo un poco Sí. esta audición, es necesario recurrir a la fonoaudiología para seguir con buena calidad de vida, digamos. Entonces es súper rico, súper. Pero también es importante ver esto de lo integral que puede ser un tratamiento. A nosotros nos llegan por ahí como muchas consultas de... el motivo de consulta general es no habla, dice poquitas palabras, no sabemos qué pasa. Y uno hace como una evaluación integral, más allá de que ese sea puntualmente el motivo por el que viene a la consulta, uno tiene que ver todo, la audición, la deglución, la alimentación, qué come, qué no come, el sueño, se hace una evaluación integral. Entonces es hermoso, súper rico, y para profundizar, muchísimo, por más que uno elija un área, hay para profundizar mucho. Y es muy lindo. Así que la fonoaudiología acompaña todo el proceso de vida, porque también acompañamos la adultez. La verdad que no había relacionado la fonoaudiología. Siempre uno se apenca al habla, como lo decía Mati, ¿no? Pero, por ejemplo, la posibilidad de masticar o una mala conducta para masticar, por ejemplo, la verdad que no lo había relacionado, que podemos llegar a tener un buen abordaje desde la fonoaudiología. Sí, tal cual. La dificultad para masticar, para tragar, Y temas respiratorios. temas respiratorios, y esto, el área de la voz, que sí recibimos muchas consultas, más que todo de docentes, cuando empiezan a tener disfonías o cuando hay molestias. Esa área también trabajamos, que es el área de la voz, de los cuidados vocales. Y ahí sí, la mayoría son pacientes adultos los que recurren, digamos, a la terapia. Y sí, y haya pasado algo en la adultez o no, generalmente por cómo llegamos a nuestros años más de viejos, digamos, puede que necesitemos de alguna consulta o de algunas ayudas, porque vamos perdiendo como la eficacia de la función de tragar, de masticar, de respirar, de hablar, de elegir las palabras. Entonces podemos ayudar. A medida que han ido pasando los años, bueno, ¿cuántos años hace que vos te recibiste? 12 años. De 12 años había en su momento una sola fonoaudióloga que no era de acá, y ahora tenemos un gran número, que si hubiese más, Una habría docena. demanda. Una docena, Sí, prácticamente. Una docena. Sí. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Y qué fantástico, qué maravilla que sea así. Sí, tal cual, han cambiado los tiempos. Y
Tal cual, es maravilloso que sea así. Que ya no sea, por ejemplo, pensando en un niño, que ya no sea típico esperar hasta los 4 o 5 años si no habla. O que ya no dejemos pasar si un niño le cuestan algunos sonidos o se traba para hablar. O que también empecemos a dar importancia a esto del adulto mayor, porque una de las funciones principales que trabaja la fonoaudiología es la comunicación, y es como lo que sí o sí necesitamos para tener autonomía, independencia. Tengamos o no las posibilidades motoras, mientras haya comunicación, vamos a poder seguir, digamos. Entonces, por eso es como muy importante toda la intervención que se está haciendo y poder elegir, poder tener la posibilidad de elegir y esto hasta de especializarnos, que ya no es que una sola fono hace todo, ya tenemos como fonos especialistas para que el tratamiento sea efectivo y se puedan dar resultados por ahí más rápidos o más precisos. Entonces eso también es lo que se ha logrado, lo que estamos logrando en el pueblo. Hoy en Verne, si preguntan, profundizamos mucho cuál es el motivo de consulta, porque dependiendo de ese es con qué fono se deriva. Se deriva, tal cual. Bien, se deriva. Bien. Pelu, buscando los casos más consultados, tanto en infancia, ¿sí? ¿Cuál es el más consultado? Y en adultez. Uh-huh. Adulto mayor, adultez o adulto mayor, los casos más consultados. En infancia el caso más consultado sigue siendo mi hijo no habla o mi hija dice poquitas palabras, todavía no arma oraciones. Casi siempre en la infancia el motivo de consulta es el habla, no habla. Entonces ahí vamos a ver, bueno, ¿es puntualmente de habla o hay algunos desafíos en la comunicación, tiene intención de comunicarse? Pero en la infancia es el habla. Y en los adultos mayores generalmente es el post-ACV. Un adulto que sufrió un ACV y perdió algunas funciones para hablar o perdió las funciones para respirar adecuadamente y mantener una buena coordinación o para tragar. Ese generalmente es en el adulto mayor la mayor demanda que tenemos. Generalmente es post-ACV o post-traumatismo o post algo que haya sucedido por el cual este adulto perdió ciertas funciones, digamos. Bien, hablando de post, después de la pausa, continuamos, Mati, ¿le parece? Bueno. Vamos a hacer una pausita, te dejamos descansar un ratito, Belén. Tranquila, ¿cómo te vas sintiendo hasta el momento? Sí, muy bien, muy tranquila. Vos fuiste testigo de que hubo una costilla que movió toda la mesa, ¿eh? Lo que pasa es que el fotógrafo ya le cuesta levantarse. Ya le está costando, sí. Y ya no sabe a quién mandar. ¿Sí, no? Claro. Uno peor que otro. Lo que pasa es que se agarró ahí de la mesa, porque ya no puede levantarse del piso. Eso es lo que ha pasado y le contamos a la audiencia que se ha perdido esta hermosa postal que a nosotros nos ha dejado todavía. El pedazo de buzo ahí ha quedado. Vamos a ir a la pausa. 18, 17, 15, 1 el viento a esta hora, 19 grados la temperatura actual en el día de la fonoaudióloga. Estamos en una charla exquisita y deliciosa para nuestra audiencia con Belén Alonso. Pausa. Estamos con Belén Alonso, invitada por la producción para que nos hable de fonoaudiología, y la verdad que la charla ha sido tan nutrida, sigue siendo en las pausas también porque nos sigue contando cosas, sí, ¿no? Y hermosas vivencias, ¿sí? Vamos a tirar un dato. Hoy se celebra, ¿por qué? La fonoaudiología. Ajá, ¿por qué? En conmemoración del aniversario de la creación de ASALFA, Asociación Argentina de Logopedia y Foniatría. Bien, excelente. ¿Está bien? Mati. La verdad que me has informado porque no sabía. Bien, Mati. No, está bien Muy leído. bien, Mati. Sí, muy bien leído. Corríjalo, licenciada. Leyó mal y se equivocó. Excelente. Bien. Hablabas, Belu, que ya la fonoaudiología, yo utilicé el término como que no era un genérico, que cada uno ya tenía una labor más específica. En el corte me salió decir especificidad, pero al aire casi que ya no, como no podía ser de otra Estamos en manera. constante análisis acá, Sí, así que ojo. sí, peor, uno se equivoca por la presión que Menos mal siente. que ya dijimos el clima. Ay, sí, no llegaste en ese momento, Belén, porque ese es realmente para la evaluación Sí, de la es para la licenciada. evaluación, sí. Bueno, ¿cuál es tu área específica, Belu? Hoy mi área es trabajar, me estoy formando y sigo en formación en la parte de la programación motora del habla, que es como el último eslabón, después de ya tener intención comunicativa, de armar el lenguaje, de tener seleccionado qué palabras voy a decir, es esto de cómo organizo
lo que quiero decir. ¿Cómo lo organizo acá a nivel fonoarticulatorio? Es mandar la orden y organizar la palabra. Eso en milésimas de segundos. Milésimas de segundo, es más, es casi... Usted que tiene un cerebro rápido. Yo que soy ligera para decir la palabra. Ese es mi problema. Ese es nuestro la problema. lentitud. Perdón, Belu. O sea, tenemos ahí una cuestión de milésimas de segundos en donde el cerebro indica y ahí es donde está la labor. Exacto. Que es tan fino, desglosar el lenguaje es tan fino. Que parece como, pero ¿cómo te especializás en eso? Sí, en eso puntual específico. Y por suerte que ahora tenemos mucha información de cómo trabajar eso, porque antes se dejaba pasar. No podía hablar y a veces no se puede y es más, hasta se comenzaban a utilizar sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación, porque estos pacientes no producían nunca habla si uno no les da esta información sensorial que necesitan. Eran pacientes que empezaban a comunicarse a través de imágenes o a través de dispositivos porque no lograban como a organizar el habla. Se resignaba antes. Exacto, se resignaba. O se seguía como utilizando como métodos que no servían para esto, porque no es una cuestión ni auditiva ni visual, sino que es bien sensitiva. Y bueno, y en eso me he especializado. Y me gusta mucho y estoy feliz de poder hacerlo. Y el área de la comunicación me encanta el área de la comunicación y de cómo trabajar esto, el vínculo, llegar al vínculo con el paciente, al vínculo con el niño, que ellos tengan la intención de decirte algo, pero tienen la intención porque ya están enganchados con uno. Ajá. Entonces eso es hermosísimo. Es vital para el desarrollo de la rehabilitación, de la terapia, ¿no? Tal cual. Para el éxito. Exacto. Digamos que es un 50% también ganarse esa confianza. Eso es ganarse la confianza, tal cual. Generalmente son niños los que llegan y ellos tienen que sentir que uno está ahí para ellos, está ahí para darles lo que necesitan, para entenderlos sobre todo, para no pedirle cosas que no pueden, sino para entender la manera y eso potenciarlo. Entonces, eso es hermoso porque rápidamente se empiezan a ver como resultados y cambios, y cuando el niño ya quiere venir y no se quiere ir y se van llorando porque se quieren quedar, entonces es muy gratificante, muy gratificante, sí. Esto de ver resultados, ¿cuál ha sido el resultado más milagroso que has visto hasta el momento? Cuando los niños empiezan a hablar es milagroso, es milagroso. Más por ahí si un niño ya viene con algunas palabritas y empieza a adquirir más, es algo esperable, pero en un niño o una niña que no tiene intención comunicativa, que no sabe sociabilizar y empieza a hablar, no, es emocionante, que es más, que lloramos posta en la sesión cuando empiezan a salir esos primeros sonidos o esas primeras palabras o esas primeras sílabas, lloramos, y si a veces los papás también están, ellos también lloran porque uno está esperando ese momento. Y lo que pasa es que a veces no sabes si ese momento va a llegar o no va a llegar. Entonces cuando sucede es hermosísimo, porque hay casos en que la palabra llega y hay casos en que la palabra no llega y uno empieza a buscar otras alternativas para la comunicación, pero llegar a la palabra es hermoso, es hermoso. Así que yo creo que eso ha sido como lo más lindo. Y poder dar altas es hermoso también. Te iba a preguntar eso. Ay, sí, es hermoso dar altas. Hasta hace poquito con las fonos teníamos como ya el hábito de ir a celebrar las altas. Hay que celebrarlas. Entonces, si alguna daba una alta, nos juntábamos a merendar nosotras a celebrar el alta de ese paciente. Y porque el paciente no iba al alta. No íbamos nosotras, íbamos de festejo nosotros. Así cualquiera, no se vale. La verdad que muy malo de ustedes. Venía bien la charla, Venía bien. No, es que todos invitados menos el paciente. El paciente. El paciente no, pobre, sí, es verdad, lo deberíamos. Qué bueno, haber Belén, invitado. qué bueno festejar las altas. Sí, es hermoso. Festejar las altas es un triunfazo. Es un triunfazo, tal cual. Es muy lindo, así que tenemos ese hábito. Ajá. Si logramos una alta, nos juntamos a celebrarla. Qué lindo. Sí. Hablábamos en la pausa que la fonoaudiología, y más allá de todas las ramas, es 1000% práctico. Bien. Es difícil conseguir, por ejemplo, estoy haciendo la especialidad, ¿es difícil conseguir un pacientito?
Hoy no. Hoy no es difícil porque además en la Facu tenemos muchas instancias de prácticas. Prácticas de primer nivel son en las escuelas, prácticas de segundo nivel es en un instituto y prácticas de tercer nivel ya en centros o en hospitales. Entonces hay mucha instancia de práctica. Por ejemplo, hoy en Verne tenemos una fono que está haciendo la licenciatura y está haciendo las prácticas en Verne. Y puede participar de las sesiones, no solamente observar, sino también proponer, armar material, estar en contacto con el paciente. Hoy hay muchas más posibilidades, digamos. Y lo bueno es que en la carrera hay mucha instancia de práctica y práctica real. Trabajo con el paciente real, no es que uno solamente mira, digamos, sino que uno tiene que armar objetivos, armar plan de tratamiento, llegar a algún resultado. Así que en eso hay mucha posibilidad. Hermosa charla, Mati. Hermosa charla. Antes de despedirla, Sí. le vamos a decir que mande al frente a ese equipo de fonos. Sí, las que celebran sin el Que paciente. han sido muchas las que celebran sin el paciente, que han sido muchas y se animó una sola a venir. Así Sí. que, pero la vamos a mandar al frente deseándole un feliz día. Especialmente porque- una, pero Sí. deseándole feliz día, no por otra cosa, ¿no? Sí, feliz día a Narela Peliche, a Camila Castillo, a Evanje Marosi, a Flor Isuardi, a Mariel Belbruno, que somos las fonos de Verne, y un feliz día también a todas fonos, colegas con las que he trabajado aquí en Río Primero, en Santa Rosa, en Montecristo. Es un placer porque necesitamos sentirnos acompañadas y ayudándonos. Buenísimo, buenísimo. Hermoso. Hermoso. Gracias por tanta emoción, Belén, porque realmente nos llega de manera clara y podemos también celebrar esta realidad de nuestro tiempo medicinal en el interior, ¿no? Hasta hace no tantos años, quienes teníamos alguna dificultad, ni hablar de lo complejo, ¿no? Pero lo más simple, como esto que decíamos, que resignábamos la posibilidad del habla o de una mejora, porque bueno, no conocíamos otras opciones. Así que la verdad, felicitaciones por capacitarse, por formarse, porque va más allá de un pensar en el centro, en ustedes mismos, es un pensar en pos de la comunidad, de una comunidad que por ahí no está enrostrada todavía, pero uno va imaginando que existe la demanda y qué fantástico porque se van preabriendo paraguas, sabiendo a conciencia de que seguramente hay un número infinito de pacientitos que están deseando, anhelando, silenciosos, que ustedes se preparen y se formen. Así que, bueno, agradecidos de que esto pase aquí en nuestro Río Primero, ¿no? Bueno, gracias y gracias a ustedes por permitirme contar y por el espacio. Gracias, Belén. Gracias, Belu.